¿Qué tal, jóvenes? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión, el eje que vamos a trabajar en matemáticas es forma, espacio y medida, y el tema figuras y cuerpos geométricos. El aprendizaje esperado que viene en tu cuadernillo dice de la siguiente manera: construye polígonos semejantes, determina y usa criterios de semejanza de triángulos. Bueno, por favor, subraya en tu cuadernillo criterios de semejanza de triángulos, que es el contenido que vamos a trabajar en esta ocasión. Bueno, continuando, quiero que tú analices las siguientes figuras. Aquí tenemos dos caballitos, dos perros y la figura de Bart Simpson. Dime por qué consideramos que estas figuras son semejantes. ¿En qué nos basamos nosotros para decir que son semejantes? A ver, chécale. Una, y la principal, es porque tienen la misma forma. Observa que tienen la misma forma, aunque tienen diferente tamaño. ¿Sale? Entonces, para que estas figuras tengan la misma forma, tuvieron que haberse trazado o dibujado de forma proporcional. Y hablando de proporciones en matemáticas, es una expresión algebraica matemática que vamos a utilizar más adelante para resolver ejercicios. Entonces, vayamos haciéndonos esto en nuestra mentecita, nuestra cabeza, que si son semejantes, ¿verdad? Es porque tienen la misma forma y que fueron dibujadas de forma proporcional. Que no se te olvide esto. Continuamos. Bueno, el texto que viene a partir de la realidad dice de la siguiente manera: la señora Leonor trabaja como intendente en la Escuela Secundaria Técnica 86 y le encargaron que midiera la altura de un árbol. Para ello se apoyó con un alumno de tercero C y procedieron de la siguiente forma. Colocaron un espejo en el piso a 30 metros del árbol, punto E. En este se refleja la punta del árbol y dice lo siguiente: se sabe que los ángulos A y B miden lo mismo. Si el segmento AE es de 2 metros y los ojos de doña Leonor están a 1.6 metros del piso, ¿cuál es la altura del árbol? Bueno, dice, para apoyarte, analiza el siguiente dibujo. Aquí está el dibujo. Aquí tenemos el espejo, aquí está el árbol, aquí está doña Leonor. Del árbol hacia el espejo tenemos 30 metros. Del espejo a doña Leonor sobre el piso tenemos 2 metros. La altura de doña Leonor es de 1.6 y desconocemos la altura del árbol. Nos dan una pequeña pista, que el ángulo A y B miden lo mismo. Entonces nosotros también podemos decir lo siguiente, que el ángulo que se forma aquí con doña Leonor y el piso, el árbol y el piso también miden lo mismo, en este caso 90 grados. Entonces podemos decir que estas dos figuras son semejantes, ¿verdad? En cuanto a los triángulos, estos dos triángulos que se forman aquí son semejantes porque tienen la misma forma, aunque tienen diferente tamaño. Bueno, haz una estimación y coloca aquí tu respuesta. ¿Sale? Continuamos. Análisis y reflexión. Si consideramos que la altura de la señora es proporcional con la del árbol y que el árbol mide el doble de la altura de doña Leonor, ¿cuál será la medida del árbol? Sabemos que de aquí a aquí mide 1.6, que es la altura de doña Leonor, y que el árbol mide el doble de esta altura. Bueno, haz tu operación y mide, haz tu operación y calcula. Y me anotas tu resultado aquí sobre la línea. ¿Sale? Continuamos. Ok. Dice, resolver en común.
Para poder resolver el planteamiento inicial, tendremos que acudir a un criterio básico de semejanza entre las figuras geométricas que establece que, bueno, antes de, quiero que subrayes donde dice criterio básico. ¿Qué establece ese criterio? Bueno, vamos a checar. Y dice lo siguiente, figuras semejantes son proporcionales. Ahora vamos a ver cuando dos figuras son semejantes para que podamos nosotros decir que son proporcionales. A ver, observa. Para que dos o más figuras sean semejantes, deben cumplir con los siguientes requisitos. Uno, deben tener la misma forma. Ok, ¿te acuerdas de las diapositivas que vimos anteriormente? Los dos caballitos, los dos perritos, la figura de Bart Simpson son semejantes, tienen la misma forma. Muy bien. Los ángulos correspondientes deben ser congruentes o dice ahí medir lo mismo o ser iguales. Bueno, entonces ahora sí, quiero que por favor en tu cuadernillo subrayes, por favor, ya debe quedar eso en tu mente, pero debes subrayarme estas hipótesis, ¿verdad? Esto que dice, deben tener la misma forma. Dos, los ángulos correspondientes deben ser congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Que deben medir lo mismo o que esos ángulos sí son iguales. Ok, continuamos. Si aplicamos el principio de las proporciones y bosquejamos los triángulos resultantes, el problema se resuelve de la siguiente manera. Bueno, tenemos aquí el planteamiento inicial, sabemos que se nos forman triángulos, ¿verdad? Entonces, bosquejamos los triángulos. Aquí tenemos un triángulo que se nos forma, ¿ok? 2 metros del punto A al punto E, 2 metros. La altura es de 1.6 de Doña Leonor. Aquí tenemos el triángulo pequeño. ¿Sale? Bosquejamos el triángulo grande que se nos forma con el árbol y observamos que esta es la medida que desconocemos y que de aquí a acá tenemos 30 metros. Entonces, vamos a checar. Dice el problema, ¿verdad? El planteamiento dice que este de acá a acá, este ángulo A y este ángulo B son iguales, o sea, son congruentes. Quiere decir que estos dos ángulos miden lo mismo. Entonces nos vamos a nuestras figuras. Este ángulo con este ángulo son iguales, o sea, son congruentes. Ahora establecemos, a esta medida de este triángulo le corresponde esta otra medida. Por eso le pongo acá una rayita. Observa esta barra. Entonces a 1.6 le corresponde la medida del árbol que está representada con X. A 2 metros, que es la base de este triángulo, le corresponde la base de este otro que es de 30 metros. Por eso si aquí le pongo dos barritas, a este también le ponemos dos barritas. Y dice que trabajemos con nuestras proporciones. Aquí están. Fíjate cómo se establecen. A 1.6 le corresponde X, ¿verdad? Entonces decimos 1 es a X. Como a 2 metros le corresponde 30, entonces decimos 2 es a 30. Observa que en nuestra proporción tenemos arriba las medidas de la figura de la izquierda y abajo tenemos las medidas de la figura de la derecha. Eso es tener o poner un orden en nuestra proporción. Aquí tengo una razón, 1.6 es a X, aquí está, 1.6 es a X, de la figura grande a la figura pequeña, ¿ya checaste? Como 2 es a 30, 2 es a 30, de la figura pequeña a la figura grande. Entonces, siempre mantener un orden. En este caso, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Aquí está establecida bien nuestra proporción. Bueno, continuamos. Dice, procedemos a despejar X aplicando la regla de las proporciones. O sea, multiplicando de forma cruzada. Voy a multiplicar de forma cruzada X por 2, ¿sale? Y voy a multiplicar 1.6 por 30. Observa
que 1.6 y 30 tienen dos puntas de flecha. ¿Por qué? Porque son los lados que sí conocemos o los números o cantidades que sí conocemos. Así como nada más aquí tiene punta de flecha el número 2, la incógnita pues es la que vamos a calcular. Esa no lleva punta de flecha. Entonces, multiplicamos de forma cruzada x por 2. Ahí están, x por 2 igual a 1.6 por 30. 1.6 por 30. Y procedemos a despejar x. Bueno, si despejamos x, en esta expresión que tenemos acá, que sería una ecuación, porque tenemos la incógnita, que en este caso es x, que nos representa la altura de este árbol, bueno, vemos que a la incógnita le estorba una multiplicación por 2. Entonces, con un despeje sencillo, este 2 que está multiplicando pasa para acá, dividiendo, y nos quedaría x igual a, observa, a 1.6 por 30 y el 2 que estaba multiplicando pasó para acá dividiendo. Ahora haz tu multiplicación rapidísimo. ¿Cuánto nos daría 1.6 por 30? ¿Sale? Ok, te espero. 1.6 por 30. Muy bien, serían 48 entre 2. Entonces decimos que x va a tener un valor de 48 sobre 2. Bueno, hacemos la división, haz tu división y encontramos que vale 24. Entonces, prácticamente encontramos la medida de nuestro árbol. Por lo que el árbol mide, dice, 24 metros. Entonces, de acá a acá mide 24. Pues si te das cuenta, este es un ejemplo o un planteamiento que viene en tu cuadernillo. Bueno, quiero que veamos otro ejemplo más con la finalidad de que quede bien claro. Aquí tenemos el siguiente texto. Dice, ahora analicemos la siguiente figura suponiendo que los triángulos formados son semejantes. Subráyale aquí, los triángulos formados son semejantes. Tiene que decir así para que podamos aplicar el principio o los principios que vimos anteriormente. Y dice, y calculemos la altura del árbol según se muestra. Aquí está. ¿Verdad? ¿Cuál es ese principio? Que si las figuras son semejantes, por lo tanto serán proporcionales. Y vemos, vamos a ver, vamos a analizar. Aquí tengo un triángulo, aquí tengo otro. Observo que el ángulo A, observa aquí, el ángulo A es congruente o mide lo mismo que el ángulo A', ¿verdad? Conocemos la altura de este poste, conocemos la distancia que hay del poste hacia el punto A', perdón, y aquí observa, desconocemos la altura del árbol, del punto C al punto A, conocemos la medida que es de 12, bueno, queremos conocer cuál es la medida de este árbol. Bueno, primer paso, dibujar nuestros triángulos. Ya vimos que son semejantes y además aquí el texto nos ayuda diciendo que son semejantes. Entendemos que son semejantes porque este ángulo con este otro son iguales. Este de 90 es igual que este otro que también es de 90. Entonces vemos que tienen la misma forma. Entonces decimos que son semejantes. Y si son semejantes, son proporcionales. Bueno, coloquemos las medidas. Aquí X, porque es nuestra incógnita, no conocemos es la altura del árbol. De acá a acá mide 12. La altura del poste es de 1.50 y de aquí 2.25. Si son semejantes, ahora vamos a checar o a establecer nuestra proporción, ¿verdad? Figuras semejantes son proporcionales. Entonces, a X le corresponde 1.50. A 12 le corresponden 2.25, lados correspondientes. Armamos nuestra proporción, observa. X, que es esta, X es a 1.50, aquí lo tenemos, como 12 es a 2.25. Observa que tienen un orden. Arriba van
las medidas, en este caso de la figura grande, ¿sí? Observa X y 12, y abajo de las razones van las medidas de la figura pequeña. 1.5 o 50 y 2.25. Entonces, observa que deben de tener un orden para que nuestra proporción esté correcta. Sencillo, empezaste de la figura grande a la figura pequeña. Entonces decimos, X es a 1.50 como 12 es a 2.25. Y pues vamos a resolver utilizando ¿verdad? La forma cruzada. Aquí está X por 2.25 y 1.50 por 12. Lo escribimos. Ahí está. Tenemos una ecuación sencilla, ¿verdad? Donde nuestra incógnita X le está estorbando, por decirle así, 2.25 que multiplica. Está multiplicando a nuestra incógnita. Si la queremos quitar, aplicamos el despeje. Despejando X quedarían 2.50, perdón, 2.25 que está multiplicando pasaría para acá dividiendo y nos queda de esta forma. 1.50 por 12, esto no se mueve, el que se va a mover es 2.25 que está multiplicando, estaba acá, paso acá, dividiendo. Si tú haces la multiplicación de 1.50 por 12, hazla por favor, te espero. ¿Sale? En el numerador, ¿cuánto nos dan? Nos dan 18. Muy bien. Observa que nos dan 18 entre 2.25. Observa bien que acuérdate que es una fracción y toda fracción nos indica división. Haz la división de 18 entre 2.25. ¿Sale? Ok, te espero. Perfecto, muy bien. ¿Cuánto nos da? X igual a 8. Lo que quiere decir, ¿verdad? Que nuestro árbol mide 8 metros. Ahora, quiero que tú resuelvas el siguiente ejercicio. Dice comunicar y transferir. Para consolidar y evaluar lo aprendido, resuelve el inciso B del ejercicio 1 de la página 126 de tu libro. Y en tu libro tienes este ejercicio. 126. Muy bien. Semejante, ¿verdad? Dice, la vara de un hombre mide 1.5 metros de altura y la sombra 1.8 metros. Si la sombra del árbol mide 3 metros y los rayos del sol son paralelos, ¿cuál es la altura del árbol? Bueno, la clave aquí te explico. Cuando dice que los rayos del sol son paralelos, nos está dando a entender que estas dos figuras que se van a formar o que se están formando son semejantes. Entonces, como primer paso, dibujas los triángulos, les anotas sus dimensiones o medidas y como sabemos que son proporcionales, estableces tu proporción y resuelves. Ok, bueno, espero que haya quedado claro este tema o este contenido y espero que tú me puedas resolver este ejercicio y enviarme. Bueno, ¿qué vas a hacer para entregar y yo te pueda revisar y evaluar? 1, tu cuadernillo contestado. 2, la página 126 de tu libro, o sea, el inciso B. 3, los procedimientos que realizaste para dar respuesta a este problema en tu libro. Y número 4, tu escala de rango para autoevaluación. ¿Sale? Lo resuelves, le sacas captura y envías por favor estos 4 elementos que te estoy pidiendo para que yo te pueda evaluar. Espero que haya quedado claro, hijo, y nos vemos la próxima semana. Espero tus trabajos. Que Dios te bendiga, hijo. Nos vemos hasta la próxima.